comenzar a grabar y a compartir la pantalla. Entonces, déjenme ordenar todas estas cosas. Como siempre, otra vez acá. Participantes y el chat. Eso necesito ya. Bien, el libro este es bien completo en cuanto a la explicación, el desarrollo de los ejercicios, incluso trae los objetivos de cada una de las lecciones. Entonces, ustedes que les gusta tener los objetivos bien ordenaditos en clase, ahí aparece en la esquina superior derecha, comprender el teorema de probabilidad total y aplicarlo en toma de decisiones. Eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Probabilidad total no es solo un concepto, sino que también hay un teorema detrás. ¿Qué significa un teorema en matemáticas? Es una regla que ustedes pueden seguir bajo ciertas condiciones. Y para llegar a esa regla se aplica un proceso deductivo, eso quiere decir que se siguen varios pasos. Hay una demostración de cómo se llega a la fórmula final que vamos a hacer, pero vamos a ver cuál es esta regla y cómo la podemos aplicar, con un ejemplo. ¿Bien? Dice, analiza la siguiente situación, luego realiza las actividades. Esto quiere decir, imagínenselo en su cabeza. ¿Bien? Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es 0,07, o sea, 7%, y durante un día seco, 0,004, o sea, 0,4%. En un periodo de 20 días, el tiempo ha sido el siguiente. Bien, entonces estos son 2 semanas y casi 3, son solamente 20 días. Lunes de la primera semana lluvioso, martes parcial pero no llueve, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos estos días llovió. Lunes no llueve, martes llueve nuevamente, miércoles y jueves no llueve, viernes, sábado, domingo llueve, lunes no, martes sí, miércoles no, y jueves, viernes, sábado sí. Entonces, así se vio el tiempo durante esos días. Bien, primera pregunta, y espero que ustedes la vayan respondiendo en el chat. ¿Cuántos días han llovido y cuántos días han sido secos? Entonces estamos respondiendo la pregunta A, ítem más, las primeras dos preguntas. ¿Cuántos días han llovido y cuántos días han sido secos? Bien, Pablo dice 14 días. 14 días es la respuesta ¿cuál de las dos? 14 días de lluvia, veamos si eso es lo correcto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, 14 días de lluvia. Y si en total eran 20 días, por lo tanto los días secos, o sea, los días que no llueve, ¿cuántos son? Los podemos ver también acá, contar los días que hay solcito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, Antonio Reyes y José Olate. 6 días han sido secos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada uno? Recuerden que para esto tenemos que usar la regla de Laplace. Caso favorable dividido en casos totales. Entonces, la probabilidad de que en uno de estos días elegido al azar sea uno lluvioso va a ser el total de días lluviosos, que son 14, dividido por el total de días, que van a ser 20. Entonces, la probabilidad de cada uno es probabilidad de que haya llovido 14 de 20, o sea, 7 de 10, y la probabilidad de que hayan sido días secos es 6 de 20, o lo que es lo mismo 3 de 10, si es que simplificamos. Entonces, probabilidad de lluvia, esto lo voy a anotar acá en el chat, es 14 de 20, que si lo simplificamos es 7 de 10, y la probabilidad de no lluvia es 6 de 20, el complemento, o 3 de 10. Lo voy a poner un poquito más acá para que aparezca en la grabación más tardecito. 7 de 10, ahí puso un signo de exclamación, pero ustedes saben que eso es un 10, ¿ya? Entonces ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un accidente? Y fíjense que aquí hay que hilar muy fino porque la probabilidad de que ocurra un accidente es distinto para los días con lluvia y los días secos. Entonces aquí hay que formar un árbol de probabilidad porque tenemos que analizar dos casos, si es que llueve, si es que no llueve, y dentro de esos dos casos, si es que puede ocurrir un accidente o no. ¿Bien? Revisemos entonces. Se definen dos sucesos. Se definen los siguientes sucesos. El proceso A, que es sufrir un accidente. El suceso A barra, que esa barra significa la negación de A, que es no sufrir un accidente. El proceso B, que sea un día lluvioso. Y el proceso C, que es un día seco. Fíjense que el proceso C lo podríamos también llamar B barra, porque es la negación del suceso anterior. En estos casos siempre vamos a tener dos opciones. Entonces, el B y el C, día lluvioso y día seco, podríamos decir que uno es la negación del otro, porque un día o bien llueve o no llueve.
Tan simple como eso. Entonces tenemos el diagrama de árbol de probabilidad. Hay 7 de 10, o sea 0,7 de probabilidades de que el día sea lluvioso y 0,3 de probabilidad de que el día sea seco. Así que esa es la primera bifurcación de ese árbol, las dos ramas principales. Bien, entonces, dentro del día lluvioso teníamos una probabilidad de 0,07 de tener un accidente. Y esa es la rama roja de acá arriba, sufrir un accidente. Entonces, la probabilidad de que llueva y que sufra un accidente es 0,7, la probabilidad de que llueva, por 0,07, la probabilidad de sufrir un accidente, que es esa multiplicación que está acá. Aparte tenemos la otra que es el 0,93 de no sufrir un accidente, pero no es lo que nos pregunta. Por otro lado, tenemos la probabilidad de un día seco, 0,3, y en un día seco la probabilidad de sufrir un accidente es 0,004. Así que sufrir un accidente en un día seco, la probabilidad es 0,3 por 0,004. Y esos dos luego se suman para obtener la probabilidad de sufrir un accidente en las dos condiciones posibles, que sea un día lluvioso o que sea un día seco. Como estamos analizando el total de las condiciones en las que se puede sufrir un accidente, es por esto que esto se llama probabilidad total. Bien, y aquí se puede ver además con un tema de conjuntos. Bien, el conjunto B y el conjunto C de la muestra, de la muestra total de casos representan los días lluviosos y los días secos. Y el óvalo rojo acá es la probabilidad de sufrir un accidente. Entonces, esta parte del óvalo es sufrir un accidente dado que el día es lluvioso, y esto es sufrir un accidente dado que el día es seco. Entonces, para encontrar la probabilidad total de que se produzca un accidente, tenemos que analizar los dos casos. Y eso es justamente la probabilidad total de sufrir un accidente, que aquí lo podemos ver. Y aquí aparece cómo es que se llega a esto calculándolo. Ahora bien, esta representación puede serles muy útil y es una vía completamente válida de resolver los problemas, que vamos a ver más adelante, pero no es la única manera de resolverlo. Ustedes pueden hacer los cálculos directamente, como vamos a ver acá. A partir de la información del diagrama se determina la probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces, la probabilidad de que ocurra el accidente es la suma de dos cosas, porque hay una condición de sufrir un accidente en un día lluvioso o sufrir un accidente en un día seco. Entonces, lo anterior expresado en notación conjuntista es la probabilidad de A, de sufrir un accidente, es la probabilidad de sufrir un accidente y de que el día sea lluvioso, probabilidad de A unión B, más la probabilidad del accidente y que el día sea seco. Ahora bien, este tipo de probabilidades, donde lo hemos visto, aparecían en nuestra fórmula de probabilidad condicional, que era la fórmula que habíamos visto acá arriba. Y de aquí podemos despejar la probabilidad de la unión haciendo pasar este denominador multiplicando al lado izquierdo. O sea, decir que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y es justamente lo que vamos a hacer acá. Esta probabilidad de A intersección B es equivalente a la probabilidad de B por la probabilidad de A dada B. Y lo mismo acá, probabilidad de A intersección C es igual a la probabilidad de C por la probabilidad de A dado C. Y a esta igualdad, a que la probabilidad de un evento es la probabilidad de todas las condiciones donde pueda pasar ese evento, y todas esas condiciones se van a calcular usando la fórmula de probabilidad condicional, o no se van a calcular de esa manera, pero se pueden escribir usando la fórmula de probabilidad condicional, es conocida como la probabilidad total. Y se fijan, aquí están los mismos cálculos que hicimos antes, pero a partir de la fórmula, no a partir del diagrama de árbol que estaba arriba. Entonces se calcula la probabilidad pedida reemplazando los valores. La probabilidad de P, que es la probabilidad de que el día esté lluvioso, es 0,7. Eso lo multiplicamos por la probabilidad de A dado B. A, si lo vemos más arriba, es sufrir un accidente. Entonces, esta es la probabilidad de sufrir un accidente dado que esté lluvioso. Y esta probabilidad no la tienen que calcular en este caso. El problema se los da. Así que la anotamos solamente, 0,07. Lo mismo con los otros dos. La probabilidad de que no sea un día lluvioso es 0,3 y la probabilidad de tener un accidente en un día que no sea lluvioso es 0,04. Así que juntando todo eso, multiplicamos
0,7 por 0,07 es 0.049, 0.3 por 0.004 es 0.0012, y sumado es 0.0502. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un accidente en todos esos días es de 0,0502 o 5,02%. Eso significa que de cada 100 viajes realizados, en 5 de ellos podría ocurrir un accidente. Lo que en mi opinión es mucho, y esto es un push completamente poco seguro, pero no vamos a hablar mucho de eso. Entonces, esto es la probabilidad de que en cualquiera de estos 20 días ocurra un accidente, teniendo en cuenta cuáles fueron los días lluviosos, los días secos y cuáles son las probabilidades de que suceda un accidente, perdón, en alguna de esas dos condiciones, lluvia o no lluvia. ¿Bien? ¿Dudas con respecto a este procedimiento? Aprovechen de preguntar ahora. Abrimos un pequeño espacio de dudas antes de pasar a hacer otros ejercicios de esto. ¿Ok? Pregunten. Recuerden que pueden levantar la mano o escribir en el chat. Les recuerdo que esta información está disponible en su libro de matemáticas, si es que lo tienen. Si no lo tienen, yo les compartí el PDF en las páginas 24 y 25. Para resumir entonces, ustedes pueden usar este tipo de fórmulas que está acá, que hay una fórmula un poco más completa, veamos si está más abajo, sí, aquí está más abajo, que luego lo voy a explicar, o pueden hacer el árbol de probabilidades de esta manera y ver las ramas que a ustedes les sirven y realizar la multiplicación a lo largo de esas ramas, como lo vamos a ver en un momento con el siguiente ejemplo. ¿Bien? Pregunta número C. Pregunta C, perdón, es ¿cuál es la probabilidad de que el autobús no sufra un accidente? Calcula e interpreta su resultado. Entonces, la probabilidad de que no sufra un accidente la podemos derivar de acá, pero en vez de seguir las ramas rojas de sufrir un accidente, tenemos que seguir las ramas negras de no sufrir un accidente. Entonces, en este caso, en vez de tener 0,7 por 0,07, tendríamos 0,7 por 0,93. Entonces, la probabilidad de no accidentarse es la probabilidad de no accidentarse en día lluvioso más la probabilidad de no accidentarse en día seco. Estoy mandando esa información por el chat. Voy a agrandarlo un poquito más para que se pueda ver en una sola línea. Y así aparte aparece la grabación. Entonces, en este caso, la probabilidad de no accidentarse en día lluvioso, lo voy a copiar acá, es igual a la probabilidad de que no llueva, perdón, de que llueva, estamos viendo el primer caso, por la probabilidad de que no accidentarse y que llueva. Siguiendo la línea del árbol. ¿Ok? Y esa probabilidad es igual a 0,7, que sea un día lluvioso, por 0,93, que es la probabilidad de no sufrir un accidente en un día lluvioso. Un momento, déjenme aceptar a la profe Claudia. Ahí sí. Hola, profe Claudia, bienvenida. Entonces, perdón, vamos a ver la calculadora cuánto es esto, 0,7 por 0,93 y el resultado de esto es 0,651. Es entonces la probabilidad de no accidentarse en un día lluvioso. Ahora vamos a ver la probabilidad de no accidentarse en día seco, que es la probabilidad de que no llueva, por la probabilidad de no accidentarse y que no llueva. O la probabilidad más bien de no accidentarse en un día no lluvioso. Y eso es igual a, ahora tenemos que seguir la otra rama del árbol. Eso es igual a 0,3 por 0,996. Y eso según mi calculadora, y ustedes también lo pueden ir realizando simultáneamente, es 0,3 por 0,996, y esto es igual a 0,2988.
Por lo tanto, la probabilidad total de no accidentarse va a ser la suma de esas dos, 0.651 más 0.2988. Eso es igual a, si es que alguien de ustedes lo ha hecho, por favor pongan la respuesta aquí. Ese es 0.498, que es igual a 94.98%. Que si se fijan, es el complemento del número que estaba calculado acá abajo, el 5,02%. Porque tiene que calzar que la probabilidad de que ocurra algo, que ocurra un accidente, más la probabilidad de que no ocurra el accidente, tiene que ser igual a 1, porque esas son las dos únicas opciones, y las dos únicas opciones tienen que sumar 1 en la probabilidad. Bien, Paolo dice, entonces sería lo de tomarlo de no sufrir accidente en día seco y lluvioso, muy bien, multiplicando y luego sumar al final. Sí, siempre estos ejercicios van a ser de este tipo. Ustedes pueden hacer el árbol de probabilidad con todas las opciones y ver de las ramas finales nos van a hacer una pregunta. Por ejemplo, aquí la pregunta inicial era sufrir un accidente. Y hay dos ramas que nos llevan a sufrir un accidente. Que sea un día lluvioso y que suframos el accidente, o que sea un día seco y que suframos un accidente. Y la probabilidad de cada una de estas ramas es la probabilidad multiplicada. Si se fijan aquí es 0,7 de irnos para acá, y luego 0,07 de irnos para acá. Y eso lo multiplicamos. Hacemos lo mismo del otro lado, que va a ser 0,3 por 0,004, y luego eso se va a sumar para llegar al resultado total de la probabilidad de sufrir un accidente en cualquiera de estas dos condiciones, sea un día lluvioso o día seco. E hicimos lo mismo después con la probabilidad de no sufrir un accidente. Multiplicamos, pero ahora por la rama negra, 0,7 por 0,93 más 0,3 por 0,996. Y eso sumado nos va a dar el resultado final, que es el que encontramos recién de 94.98. Bien, entonces, Fabián acá nos dice la respuesta al qué es el teorema de probabilidad total. Veamos si estamos de acuerdo. Si un suceso se puede conseguir por más de un camino del diagrama de árbol, su probabilidad se obtiene sumando las probabilidades de todos los caminos que componen el suceso. Y eso efectivamente es así, porque vemos que no hay solamente una manera en que pueda haber un accidente en este bus, hay dos maneras, que el día esté lluvioso y que haya un accidente, o que el día esté seco y haya un accidente. Entonces la probabilidad total, y de ahí viene el nombre, de tener un accidente sale de analizar todas las ramas que nos llegan a él. Bien, entonces el teorema de probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Aquí las condiciones son esta probabilidad 0,07 es la probabilidad de un accidente dado que es un día lluvioso, y esta es 0,004 es la probabilidad de un accidente dado que el día está seco. Aquí ya nos dan las probabilidades condicionales y no las tenemos que calcular, afortunadamente. Lo único que tenemos que hacer es escribir este diagrama y ver cuáles son las ramas que nos llevan a la respuesta que buscamos. Bien, y aquí está la definición más matemática, que dice sea A1, A2, AN, cuanto ustedes quieran un sistema completo de sucesos, o sea, una partición completa del espacio muestral, que eso significa todas las opciones. Aquí teníamos solamente dos opciones, tal que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero, y sea B un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades de que ocurra ese suceso dada las condiciones, que eran los A que estaban ahí atrás. Entonces la probabilidad total viene dada por la siguiente expresión, que es la suma que hicimos acá arriba, pero escrita en un lenguaje algebraico con en situaciones donde puede haber más de dos casos. En este caso hay n casos totales. Fíjense que aquí cada uno de los A es cuál era la condición previa, si es que el día era lluvioso o el día era seco. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Antes de pasar a eso, me gustaría que hicieran las preguntas, si es que las tienen, si es que les ha parecido que esto es más o menos difícil de seguir o no. Les aprovecho de recordar, cuando ustedes estén desarrollando un ejercicio de este tipo, lo pueden hacer por medio de una fórmula como esta, si es que les sale más fácil trabajar así, o bien, si es que prefieren trabajar gráficamente, hagan el diagrama de árbol. ¿Qué es lo que se me hace más fácil a mí? Hacer el diagrama de árbol, porque ahí veo explícitamente cuáles son todos los caminos que me llevan a lo que me están pidiendo, que en este caso era sufrir un accidente. En este caso son dos caminos, pueden ser más que uno. ¿Qué pasa si no tenemos, por ejemplo, solamente días lluviosos y días secos, sino que tenemos días con neblina, por ejemplo, pero que no esté lloviendo? Eso significaría otra rama acá y tendríamos que agregar otra suma
a nuestra respuesta final. ¿Bien? Entonces, ejercicio 2. Veamos acá. Emilio guarda todos sus calcetines sueltos en un cajón. El color y la cantidad de estos se muestra a continuación. ¿Bien? Entonces hay 4 pares de calcetines azules, por lo tanto hay 8 calcetines azules, y 2 pares de calcetines verdes, o sea, 4 calcetines verdes. Emilia decide colocarse cierto día 2 calcetines de diferente color y los saca del cajón con ojos cerrados. Entonces representa las probabilidades de cada suceso en un diagrama de árbol y calcula la probabilidad de que los calcetines sean de distinto color. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a abrir una... ¿Qué podemos abrir? Un Excel, bien, y lo vamos a trabajar ahí. Por mientras ustedes intenten hacer el diagrama de árbol de esto. Fíjense que aquí vamos a tener 2 elecciones, porque son 2 calcetines. Entonces saca un calcetín, para el que tenemos 2 opciones de color, y luego vamos a tener otra opción. Y las probabilidades acá nuevamente van a ser distintas. En este caso ustedes las van a tener que calcular. Por favor, inténtenlo, mientras yo anoto todo lo relevante en esta hoja de cálculo que después les voy a compartir. Eso sí. Y abrir una nueva. Ya no importa, lo vamos a hacer acá. Yo después lo ordeno y lo hacemos en una hoja. Mientras eso carga, les dejo el problema original para que ustedes lo revisen y vean las cantidades que consideren relevantes. Ya. Entonces aquí vamos a agregar una. Miren, fíjense que tenía los ejercicios de ayer. Ya. Entonces ahora tenemos 4 pares de calcetines azules. 4 pares de calcetines azules. Por lo tanto, esos son 8 calcetines azules. ¿Qué pasó? Se agrandó esto. Ahora 10. 8 calcetines azules y voy a pintar la celda azul. No, mejor voy a poner la letra azul, si no, no se va a alcanzar a leer nada. 8 calcetines azules. Y tenemos 2 pares de calcetines verdes. Por lo tanto, son 4 calcetines verdes. Y nuevamente esta letra la voy a poner verde. Pero este verde. Y no me alcanza el espacio para nada. ¿Ya? Entonces, la pregunta que tenemos que responder es: Emilia decide colocarse cierto día 2 calcetines de diferente color y los saca del cajón con los ojos cerrados. Representa la probabilidad de cada suceso en un diagrama de árbol. Entonces, el primer suceso que va a ser, que vamos a tener, es primer suceso, sacar un calcetín. Y ese calcetín entonces puede ser de 2 colores. Puede ser un calcetín azul, que ahora sí vamos a pintar la celda, o puede ser un calcetín verde. Entonces ahora pregunta para ustedes. Esa flecha la vamos a usar para decir que tenemos 2 opciones. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un calcetín verde? Respondan en el chat. La probabilidad de sacar un calcetín verde en este caso y la probabilidad de sacar un calcetín azul. Tatiana dice 0.66 o 4 de 12. Muy bien. 4 de 12 es igual a un tercio de sacar un calcetín verde. Lo vamos a expresar en fracciones y por lo tanto lo otro son 2 tercios, que era el 0.66 que decía la Tatiana.
Entonces tenemos un tercio de sacar un calcetín verde y 2 tercios, u 8 en 12 de sacar un calcetín azul, que nuevamente estas probabilidades se calculan por la regla de Laplace. Y ahora vamos a tener nuevamente dos sucesos. Una vez que sacaron un calcetín azul, sacar otro azul, o una vez que sacaron un calcetín verde, sacar otro verde, o un azul, un verde, y así. Ya, y es aquí donde hay que pensar en números nuevamente. Aquí ustedes sacaron un calcetín azul. Por lo tanto, ¿cuántos calcetines azules aquí quedan? 7. Entonces aquí esta probabilidad va a ser 7 de 11, porque ya sacaron un calcetín. Y esto nuevamente ustedes lo pueden calcular con regla de Laplace. Y si quieren un desafío más grande, pueden calcularlo con probabilidad condicionada. Mientras que sacar uno verde no cambia el número de calcetas verdes, así que siguen siendo 4, pero el número total de calcetas cambió, porque sacamos una ya, y va a ser 4 de 11. De la misma manera, aquí vamos a tener una probabilidad de 8 de 11, y esta va a ser una probabilidad de 3 de 11. ¿Por qué? Porque en ambos casos ya sacamos un calcetín, así que el total es 11, pero en este caso sacamos un calcetín azul, así que en vez de tener 8 tenemos 7, y seguimos teniendo el mismo número de verdes, o en este caso sacamos un calcetín verde, y seguimos teniendo el mismo número de azules, pero tenemos uno verde menos. Entonces ahora lo que nos preguntan es, calcula la probabilidad de que los calcetines sean de distinto color. Entonces si a esto le ponemos A, B, C y D, ¿cuáles de esos caminos nos llevan a tener calcetines de distinto color? Fíjense que el camino está representado aquí por esta pequeña V, que es una flecha de 2 vías. Estoy seguro que podemos encontrar no puedo ingresar. Ya. Antonio Reyes y Tomás Seguel dicen efectivamente la respuesta correcta. El camino B y C nos llevan a tener dos calcetas del mismo color, de distinto color, porque en el camino B lo que hicimos fue sacar primero uno azul y después uno verde, y en el camino C primero sacamos uno verde y luego tenemos uno azul. Así que solamente el B y el C nos sirven, y la probabilidad de esto va a ser la probabilidad de en la primera elección por la probabilidad de la segunda elección. Tengo que ponerlo así, 2 tercios por 4 onceavos, que es 0.242424, o equivalentemente, ¿cuánto sería esto? 6 partido en 33, no, 8 partido en 33. Lo voy a escribir mejor en números, 8 partido en 33. Mientras que la probabilidad de C va a ser la probabilidad de que se multiplica a lo largo de este camino, que va a ser también, sorprendentemente, 8 partido en 33. Que se multiplica un tercio por 8 partido en 11, 8 por 1 es 8, 3 por 11 es 33, y por lo tanto, probabilidad total de sacar calcetines de distinto color es 8 partido en 33 más 8 partido en 33, que eso va a ser 16 partido en 33. Bien, vamos a repasarlo nuevamente, Max. Ok, no te preocupes. Volvemos al problema. Dice, Emilia guarda todos sus calcetines sueltos en un cajón. El color y la cantidad de estos se muestra a continuación. 4 pares de calcetines azules, o sea, 8 calcetines azules en total, y 2 pares de calcetines verdes, o sea, 4 calcetines verdes en total. Y Emilia decide colocarse ciertos días 2 calcetines de diferente color, ¿ok? Uno azul y uno verde, o uno verde y uno azul, y los saca del cajón con los ojos cerrados. Entonces, asumimos que primero saca uno, y ese uno que puede sacar puede ser verde o azul. Aquí está representado, azul o verde. ¿Es más probable que sea azul? Sí, es cierto, porque hay 8 calcetines azules y 4 calcetines verdes. Así que la probabilidad de sacar un calcetín azul es 2 tercios, que de hecho lo podemos anotar acá como 8 partido en 12 o 2 tercios, dado que está simplificado. Y este va a ser 4 de 12 o 1 tercio, si es que lo simplificamos. Bien, entonces, una vez que sacamos un calcetín, el total que nos queda son 11.
11 calcetines, y dado que en esta rama, que es toda esta de acá, que estoy marcando, en esta rama ya sacamos un calcetín azul, el total de los calcetines azules es 7, y hay 11 en total, así que la probabilidad de sacar uno azul, en ese caso, es 7 de 11, y la probabilidad de sacar uno verde es 4 de 11, porque no cambió el número de calcetas verdes. Y algo parecido, pero al revés pasa en este caso. Aquí tenemos uno verde menos, así que la probabilidad de sacar uno verde es 3 de 11, mientras que la probabilidad de sacar uno azul es 8 de 11. Ahora bien, nos referimos a la pregunta que dice calcula la probabilidad de que los calcetines sean de distinto color. Para que sea de distinto color, lo que tiene que haber pasado es que sacamos un calcetín azul primero y luego uno verde, o primero uno verde y luego uno azul. Que esos son los caminos B y C. Imagínense que esto lo une una flecha acá. No, no puedo hacer eso. Ni siquiera con un comentario. No. No. Entonces, sacar un azul y luego uno verde implica multiplicar 2 tercios por 4 partido en 11, y eso nos da 8 partido en 33. Mientras que seguir este camino, que es multiplicar 1 tercio por 8 partido en 11, nos lleva también a la misma respuesta, 8 partido en 33. Y luego, por el teorema de la probabilidad total, dado que estos son dos caminos independientes, se pueden sumar las probabilidades, y por lo tanto la probabilidad total de sacar calcetines de distinto color es 16 partido en 33. Todas estas probabilidades individuales, ¿cómo las obtuvimos? Con la regla de Laplace, que era calcular casos totales y casos favorables, y dividir casos favorables, dividir en casos totales. Esta probabilidad la obtuvimos multiplicando las probabilidades a lo largo de nuestro árbol, y finalmente lo que hicimos acá fue sumar las probabilidades de los dos casos que nos sirven, que es el caso de primero azul y luego verde, y luego primero verde y después azul. Entonces, sumamos estos dos casos y llegamos a la probabilidad total de 16 partido en 33. O sea que es casi igual de probable, porque esto es cercano a 50%. 16 dividido a 33 es 0.48, 48, 48, etc. Es casi idéntico a 50%. Así que es casi tan probable sacar dos calcetas iguales como dos calcetas diferentes. Y eso pasa porque hay muchas calcetas azules, entonces es muy probable que se puedan sacar dos azules. Eso ustedes lo pueden calcular también. Pueden ver cuáles son las probabilidades de los otros casos. Esto va a ser 14 dividido en 33. Esto va a ser 3 dividido en 33. Bien, jóvenes, entonces, ustedes pueden hacer ahora el ejercicio de número 4, que está en la página 26. Ahora van a tener 3 casos para el primero. Dicen, en un concurso hay una caja que contiene las siguientes monedas: la moneda P, la moneda Q y la moneda R. La moneda P es normal, tiene cara y sello, la moneda Q tiene cara por los dos lados, y la moneda R está cortada o truncada. Debería ser truncada ahí. De tal forma que la probabilidad de que salga cara es 1 tercio. Entonces ahora ustedes tienen que ver qué le conviene apostar al concursante, cara o sello. Tienen que hacer el árbol de probabilidad y aplicar el teorema de la probabilidad total. Pero eso entonces lo vamos a revisar la próxima clase. Bien, dudas con respecto a todo lo que hemos visto hoy. ¿Les parece más sencillo o más complicado esto con respecto a lo de probabilidad condicional que estábamos viendo antes? Exprésense en el chat, por favor. Voy a dejar esto en caso de que quieran tomarle un pantallazo, que quieran anotarlo. Ok. Pablo dice que se le hace un poco más sencillo. Ojo, Pablo, que sencillo se escribe con C. El segundo sonido es con C, no con S. Está más fácil para mí, profe, ninguna duda. Bien, excelente, excelente. Ese entusiasmo me gusta. Max dice, profe, muestra el ojo de cálculo, por favor. Sí. Es más fácil con el diagrama de árbol. Sí, el diagrama de árbol facilita mucho las cosas. Por lo mismo les sugiero que lo hagan en todos los casos. ¿Ok? Benjamín Cáceres les dice que se hace más confuso. Que tienes que tomarle un tiempo. Prueba viendo después el video nuevamente y sí creo que lo puedes entender. Milenia dice, profe, aún no cacho cómo llegó a 16 partido en 33. Ah, sumé estos dos.
dado que lo que nos piden es ver la probabilidad de que los dos calcetines sean distintos, hay dos maneras de llegar a eso. Primero sacar uno azul y luego uno verde, o primero sacar uno verde y luego uno azul. Y cada uno de esos caminos nos da una probabilidad de 8 partido en 33. Entonces la probabilidad total es la suma de las probabilidades de los dos caminos. Y 8 partido en 33 más 8 partido en 33 es igual a 16 partido en 33, que pasaba a probabilidades 0,48, 48 o 48%. Se me olvida que poner igual pausa eso. Así que eso, llegamos al 16 partido en 33 sumando estos dos casos, que son los dos casos favorables para nuestra situación. Bien, sí, de verdad que se puede hacer bastante más simple con el diagrama. A mí me gusta esto de tener varias maneras de representar un problema. Se puede hacer la representación algebraica, o sea, si es que acumulan la habilidad matemática suficiente, ustedes podrían no hacer el diagrama de árbol muchas veces, que puede significar, no sé, en una prueba estandarizada hacerla más rápido, por ejemplo. Pero hay distintas personas con distintas habilidades y a algunas se les va a hacer más fácil este árbol, otras personas no lo van a necesitar y es completamente válido. Lo que les recomiendo por mientras es que lo hagan en todos los casos. No se los voy a pedir, pero sí es una recomendación. Bien, eso jóvenes. ¿Qué más? Para lo que les dije más temprano, lo del aula de recursos, entonces veo a la gente del pie de las 12 y si ustedes se quieren sumar, háganlo más tarde de las 12:20, ¿ok? Voy a mandarles la profe Claudia ya les mandó el link a los estudiantes del aula de recursos y yo se los voy a mandar más tardecito en caso de que se quieran unir. Bien, eso, cuídense mucho, aprovechen de descansar y disfruten más tarde sus clases. Voy a subir ahora en este rato los videos a YouTube para que lo puedan ver nuevamente en caso de que aún les queden dudas, y si todavía les quedan dudas pueden dejar un comentario ahí o me pueden escribir a mi correo, sin problema. Bien, eso, cuídense mucho y nos vemos después.